Entonces, los invito para que iniciemos con una pequeña oración. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nos colocamos en manos del Señor, pidiéndole al Dios de la vida que en estos momentos nos dé la gracia de poder vivir este tiempo con serenidad, con amor, con respeto, buscando siempre el bien de los demás, buscando de trabajar por los otros, por las personas. Entonces, que el Dios de la vida, y nos unimos de una forma especial a los médicos, enfermeras, que están trabajando tan fuertemente por salvar personas, también por los que están graves, porque los que están en la UCI, que el Señor en este momento se haga presente también en ellos, acompañándolos, dándoles la fortaleza de poder vencer esta epidemia. Entonces nos hacemos juntos orando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces damos inicio a nuestra charla. Queremos decirle que esta charla nos han pedido muchísimo el curso de primeros auxilios psicológicos en situación de crisis. Este curso lo vamos a volver a dar, Dios mediante, inicia ahorita el viernes. Lo han pedido, hay gente hasta de Ecuador y de otros países que quieren hacerlo. Entonces le agradecemos a Ramón por la efectividad y sobre todo su parte humana y de acompañamiento que él tiene como psicólogo que es en estos procesos y sobre todo en este momento. Entonces les dejo la inquietud, todavía están a tiempo los que lo quieran hacer, como lo ven. Es un tema que toca fundamentalmente este tiempo que estamos viviendo. Entonces, tengo el gusto de presentarles a Ramón. Se llama Osmer Ramón Contreras Pérez. Él es psicólogo y es docente universitario, investigador, y en este momento está en la Arquidiócesis de Manizales en el seminario, preparándose como seminarista con la gracia de Dios y la oración de todos, que él logre llegar a su sueño, que es el sacerdocio. Pero realmente tiene unos valores muy, muy grandes. Hemos podido compartir, es un gran investigador, un gran científico y sobre todo una persona muy humana en el campo de la psicología. Creo que ha sabido conjugar esos elementos espirituales, esa riqueza con el campo de la psicología, y el aporte que está dando como psicólogo a la humanidad es muy grande. Entonces le damos a Osmar, bueno, yo le digo Ramón, a Ramón le damos la palabra para que se dirija a ustedes mientras la gente sigue entrando, pero vamos a iniciar por respeto y porque esperamos poder estar terminando por tarde entre 4 y 4:30. Entonces, Ramón, le damos la palabra y gracias por estar con nosotras. Bueno, muchísimas gracias, hermana María, y a todos los participantes, a todas las personas que se encuentran en estos momentos aquí presentes. Agradeciéndole inicialmente a Dios por permitirnos nuevamente este encuentro para socializar algunos conceptos, algunos términos, algunas experiencias que sin duda alguna nos pueden servir para seguir cumpliendo con esa misión evangelizadora que tenemos, ¿no? Gracias a la hermana por esa presentación muy sustanciosa, me quedé sin palabras. Es decir,
soy un psicólogo egresado de la Universidad de Manizales. Creo que todos los profesionales en el ámbito de la salud nuestros servicios deben estar orientados desde la solidaridad, desde el amor, desde esos principios fundamentales que nos dice el Evangelio. Qué gusto encontrarme aquí con algunos ex estudiantes como Emel, por aquí lo estoy visualizando como Gracias, tal. profesor. Aquí y lo estaba recordando a la hermana Luz Marina. Usted Claro que sí. fue un maestro. Gracias por ese reconocimiento. Verlos a ustedes aquí reunidos para mí es gratificante totalmente. Y sí, me estoy formando en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Nuestra Señora del Rosario en Manizales, en la modalidad de adultos y profesionales, preparándome para el sacerdocio. Estoy en estos momentos en el ciclo discipular, ya a puertas del ciclo de configuración, que es el campo de la teología como tal. Y por supuesto, he articulado los principios de la psicología, de la ciencia psicológica. Creo que la psicología es un camino, es un vehículo también para acercarnos a la divinidad, así como lo es el arte, como es la estética, como es la filosofía, como lo es cada elemento de nuestra vida cotidiana. Para hoy quiero disponer este espacio en dos momentos. El primero, quiero hacer una conceptualización muy general sobre el tema que nos corresponde, que está encaminado a lo psicológico, a lo comportamental, a lo psíquico en el entorno de la crisis. Ese es el primer momento. Quiero compartirles con unas 4 diapositivas que tengo preparadas para ustedes. De manera muy general, tomar unos temas, unos conceptos que nos ayuden a alinear un poco hacia dónde apuntar, digamos, esta conceptualización que nos va a servir para llevarla a la práctica en algún momento de nuestra vida. Hay asuntos psicológicos que parece que fueran poco convencionales, pero en realidad son muy cotidianos, muy nuestros. Vamos a tocar el tema de los primeros auxilios psicológicos al final, conceptualmente, para mirar la necesidad y la importancia. Ese es el segundo momento, y al final me gustaría, como suelo hacerlo, algunos estudiantes ya tienen la experiencia, me gusta escuchar una que otra retroalimentación al final, porque quiero, evidentemente, ofrecerles no solamente un material de estudio en el curso que vamos a iniciar, sino también una experiencia que nos sirva para el desarrollo humano. Es lo importante inicialmente. Entonces quiero comenzar compartiéndoles la pantalla, el escritorio. En la misma quiero facilitarles una presentación. ¿Me confirman, por favor, si la están visualizando? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Entonces entremos en materia en estos minutos. Bueno, lo primero es hablar de lo psicológico en tiempos de crisis. Se ha vuelto muy común. En la actualidad, en la situación que estamos vivenciando de esta pandemia, tocamos el término crisis en muchos o de múltiples maneras, pero no nos detenemos en realidad a verificar todos esos aspectos que podemos rescatar del mismo concepto, de la misma expresión, de la misma experiencia. Si bien en la situación actual la crisis está generando estragos, no somos ajenos a ello. Esto es una crisis internacional, una crisis mundial que nos corresponde como un hito histórico en nuestra época, en esta historia que estamos viviendo. Y por supuesto en la vida cotidiana, no solamente a nivel personal, tenemos que mirarlo a nivel colectivo. Estamos de una otra manera conectados, estamos de una otra manera relacionados.
esta crisis, estos estragos, son situaciones que nos tocan, y nos tocan de manera voluntaria y también de manera involuntaria. Creo que es solo prender la televisión y mirar cómo a nivel internacional se han generado muchas situaciones de dolor, muchas situaciones de desbordamiento. Son conceptos que vamos a ir trabajando, relacionando, para darle la coherencia al concepto de lo psicológico en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, lo primero es que esta situación ha generado estragos, y ha generado estragos en la vida cotidiana. Pero crisis no solamente la podemos denominar, la podemos reflexionar desde lo económico. No la podemos reflexionar solo desde la tragedia del desempleo que están viviendo, que se está viviendo en nuestro país, por ejemplo, o la pérdida de recursos. Hay un componente de crisis que podemos relacionar y que podemos definir. Porque cuando perdemos el empleo, porque cuando tenemos dificultades económicas, cuando hay dificultades con los recursos, por ejemplo, de la alimentación, con los recursos, por ejemplo, que suplen las necesidades básicas, como la ropa, como el vestir, el deterioro de los mismos. Hablamos también de despojo, hablamos de dolor y hablamos de miedos. O sea, la palabra crisis no solamente es una palabra o una expresión o una realidad que se vive desde lo externo. También está vinculada a aspectos psicológicos, psíquicos, mentales, emocionales o comportamentales. Pero ¿qué decir del despojo, del dolor y de los miedos? Aquí no voy a, digamos, orientar este conversatorio, este encuentro desde una perspectiva tanatológica, porque hemos escuchado suficiente sobre los términos de los miedos, del dolor y del despojo que están asumiendo nuestras sociedades en el mundo entero. Miremos el despojo desde otra perspectiva. Si bien el despojo se trata de simplemente se nos ha quitado, cuando te despojas de la ropa, te quitas de la ropa, debemos comenzar un entrenamiento. Debemos comenzar en estos tiempos de crisis para entenderla en la manera como la vamos a plantear desde los primeros auxilios psicológicos, como unas facultades, si bien cualitativamente positivas en un marco de desarrollo humano. Los miedos no son ni buenos ni malos, en otras palabras. El dolor también nos purifica y el despojo nos puede hacer un poco más humildes. En razón de ello, por supuesto que hay una cara no tan amable. El despojo sin razones justas duele muchísimo. Es evidente. El dolor genera cansancio, genera desazón y por consiguiente se puede reproducir en diferentes miedos. El detalle está que cuando hablamos de crisis en lo psicológico, debemos estar relacionando ambas perspectivas. El despojo, el dolor y el miedo, desde una perspectiva cualitativamente positiva y también, ¿por qué no?, desde, por supuesto, la que comúnmente visualizamos, una perspectiva comúnmente cualitativamente negativa. Resulta que el despojo, el dolor y los miedos hacen parte de todos los contextos en la vida cotidiana, humana, de la persona a nivel psicológico, solo que en los tiempos de crisis se acentúa. Yo he utilizado un término en medio de esta presentación, como la pueden visualizar, y es el término desbordamiento. Ya les voy a dar una respuesta del por qué utilizamos este concepto en medio de lo psicológico en tiempos de crisis. Todo el contexto psicológico, los grandes teóricos, independientemente de sus enfoques y sus posiciones, los científicos en la psicología, han denominado que en todos los contextos psicológicos existen crisis emocionales. No solamente en los contextos, yo me atrevería a decir en los diferentes momentos del ciclo vital humano, en la infancia, hay situaciones de crisis, por ejemplo, situaciones de dolor, el tema de los padres ausentes, el tema del desapego emocional con los padres. Algunos desde un enfoque psicoanalítico hablan del denominado
de la denominada función paterna y materna para la estructuración de la personalidad, por ejemplo, en un contexto psicológico mucho más cognitivo-conductual, por ejemplo, hablan más del término de aprendizaje y de adaptación. Pero resulta que esas crisis personales en las diferentes situaciones, en los diferentes momentos evolutivos, a veces las pasamos desapercibidas. En la infancia es necesario aprender a perder. Aprender a perder. A veces a algunos padres, a algunas madres, les duele que los hijos pierdan un poco, que los hijos de una u otra manera no expresen sus emociones. Y eso hace parte de unas pautas de conducta que pasan cuenta de cobro probablemente en otros momentos del ciclo vital humano, en las que en diferentes situaciones los niños, o mejor las personas adultas, ya no cuentan con herramientas por no haber vivido dichas situaciones. No digamos que situaciones de dolor, no podemos irnos al extremo, pero sí situaciones que hacen parte del desarrollo infantil en términos evolutivos. Algunas madres por allá, nuestras abuelas nos dicen, es que a los niños también hay que dejarlos llorar, por supuesto. También sucede en la adolescencia. Digamos que el adolescente no es un niño, pero tampoco es un adulto, por eso se denomina está adoleciendo. Debe aprender en medio de las situaciones que trae consigo su desarrollo evolutivo, cómo responder frente a ciertas crisis. A veces los padres intentan sobreproteger y esa sobreprotección no permiten que los jóvenes desarrollen habilidades para la toma de decisiones tan importantes en la vida cotidiana. O por ejemplo en la adultez, en el contexto psicológico de las crisis personales, podemos mencionar el manejo que se le da a lo emocional. Ya vamos a tocar ese tema. Por ejemplo, a nivel de las relaciones de pareja, de las relaciones de noviazgo, de las relaciones emocionales, cómo de una u otra manera no permitimos elaborar un adecuado duelo a la hora de perder en una relación de pareja, si lo podemos denominar así en términos muy comunes. Resulta que hemos aprendido, lo denomino, a mal vivir con este tipo de cegueras, con omitir las crisis, aislarnos de las crisis, salir corriendo de las crisis. Ahora, existen repercusiones cuando nosotros no asumimos de una u otra manera las crisis. De hecho, hay ciertos síntomas, dicen algunos psicólogos clínicos, que no se manifiestan, que no son visibles, que no se manifiestan de manera indirecta. Y si se manifiestan, pueden tener consecuencias y secuelas severas a lo largo del desarrollo humano personal. Entonces, voy a manifestarles solo desde el contexto psicológico, ya después desde la terminología psicológica, como para dar un poco más de forma y de contenido, ya luego vamos a utilizar ejemplos muy sencillos y muy cotidianos. ¿Cuáles son esas manifestaciones que podemos estar vivenciando en tiempos de crisis cuando no se maneja adecuadamente? Cuando no hemos tenido tampoco un soporte, porque el aprendizaje desde las pautas educacionales no se nos ha permitido. Omitimos el conflicto, por ejemplo, en la academia. Como docente universitario, abro un paréntesis, hay algunos pedagogos con los cuales me he relacionado, difieren del concepto de confrontación académica. Hablar en los mismos términos a veces no resulta la gestación del conocimiento, pero a veces cuando hablamos de posiciones diferentes que están encontradas, que chocan, se pueden avanzar en nuevas tesis, en nuevos conceptos, en nuevas teorías, en nuevas ideas y demás. Omitir los conflictos, omitir las crisis, salir corriendo, salir desapercibido, negarlas, a veces no es el mejor camino en los tiempos de crisis. Vamos a mirar algunos elementos generales de lo psicológico en tiempos de crisis que parecen ser manifestaciones. Los primeros, quiero denominar con estados depresivos. ¿Aló? Quiero denominar con Hola Vicky, ¿cómo estás? Quiero denominar. Ay, ¿en dónde exactamente?
Discúlpeme, hay un micrófono Ay, habilitado. Dios. Está ¿Y que hablando falta con mucha Vicky, se gente? está escuchando. Ay, Dios mío, yo me acuerdo cuando yo salía al comienzo, una vez me tocó en el banco como 2 horas Eh, larguitas. Permítanme. Ay, que me vas a desmayar. ¿Listo? Ok. ¿Me escuchan? ¿Una persona me puede confirmar? Ok, gracias. En algunas manifestaciones sobre las crisis personales, en términos psicológicos, pero que vamos a ir a acentuarlo poco a poco en lo convencional, en lo que conocemos para poder ir a entenderlo. La depresión es un estado anímico, es un estado que nos puede desencadenar en muchas manifestaciones de dolor. Algunos psicólogos manifiestan que la depresión es el camino al suicidio y esas causas a veces pasan desapercibidas en estos episodios que estamos viviendo, en el que estamos encerrados, aislados y no nos tomamos el tiempo para hacer una pausa. La angustia y la ansiedad, al no ser atendidas, pueden volverse estados crónicos, estados psicológicos crónicos, que si no se manejan pueden desembocar en lo que algunos profesionales en las ciencias de la salud denominan trastornos. De ahí han escuchado seguramente algunos nombres como el trastorno obsesivo, el trastorno compulsivo, en fin. Hay permanentes sentimientos de estar vacío, más aún, y me atrevo a decir, ahora cuando también en términos generales el ser humano ha gestionado su centro de fe, su centro de convicciones como él mismo, su sí mismo, en el que Dios inclusive puede pasar a un segundo plano. Creo que el hombre actual ha fracasado porque ha emancipado la dimensión espiritual de las demás dimensiones que de la cual él tiene una configuración propia. No podemos olvidarnos que las convicciones, nuestra doctrina nos encamina a encontrar un sentido en nuestra vida. No podemos solamente decir que si satisfacemos nuestra dimensión académica, con ello vamos a tener una experiencia de desarrollo humano 100% total y auténtica. Creo que es una conjugación, una configuración de todos esos aspectos emocionales, espirituales, académicos, ocupacionales. Resulta que las crisis se pueden expresar como un sentimiento de vacío, en el que no se ve salida. Aquí los primeros auxilios psicológicos toman un papel muy importante. Por supuesto, los primeros auxilios psicológicos, como lo vamos a ver en el curso, son una primera medida para mitigar esa acentuación de dolor y de sufrimiento en la persona. ¿Cómo detectar esos sentimientos de vacío? ¿Cómo darnos cuenta que una persona no ve la salida? Es como apagar la luz en una habitación y darnos cuenta inicialmente de que todo está a oscuras y no alcanzar a percibir allá en ese punto por donde entra una pizca de luz, que ahí se encuentra la puerta. Quizás las demás personas visualizan dónde se encuentra ubicada esa puerta, esa salida, pero la persona que está en una crisis sujeta a un dolor agudo, a un sufrimiento, no lo visualiza. El curso de primeros auxilios psicológicos toma este tipo de temas. La desmotivación frente a lo cotidiano. Ojo con esa pequeña expresión en el que ya los gustos personales pasan al final de la cola, allá de la espera como tal. No nos interesa la lectura que siempre nos ha apasionado, no nos interesa la serie de Netflix que tanto nos ha gustado y no la queremos terminar. Ese sentimiento, esa expresión de desmotivación frente a lo cotidiano es una pequeña expresión de las manifestaciones que agobian en los momentos de crisis. Hay una mayor tendencia a los enganches.
Hay adicciones que son inclusive invisibles, así las puedo denominar, o manifestaciones que son invisibles. Por ejemplo, a la comida chatarra. Hay personas que dicen, yo no entiendo cómo de un día para otro, de repente ya la comida chatarra es mi favorita. Mayor tendencia a los enganches, al cigarrillo, al alcohol. Ustedes se pueden dar cuenta en las noticias cómo hoy plantean que el incremento de la compra de licor en el país se ha disparado en este momento en el que supuestamente vamos a un pico de la pandemia y demás. Resulta que no es la mejor salida. El alcohol, de hecho, deprime el sistema inmunológico y por consiguiente es un depresor psíquico. Bueno, las personas pierden el equilibrio y todo lo demás. El alcohol en realidad lo que viene es a deprimir de una u otra manera. No es la mejor salida. Las personas consumen cigarrillos supuestamente porque eso les va a generar un poco más de tranquilidad. Pero psicológicamente no ocurre de esa manera. Los neurotransmisores y las conexiones neuronales se deprimen un poco. La Internet como tal, mayor tendencia a enganches a la Internet. Ahora en la Internet hay absolutamente de todo y no tienen un filtro. Yo creo que es importante detectar y darnos cuenta que, bueno, estamos en una situación de crisis y que hay con lo psicológico frente a los enganches, frente a las adicciones, que algunas inclusive, insisto, pueden ser invisibles. Sensaciones de falta de energía es otra manifestación psicológica en estos sentimientos, en estos episodios de crisis mundial que estamos viviendo. Falta de energía para gestionar las cosas dentro de lo posible. Hay personas que permiten que las demás tomen el control de lo que tú puedes gestionar. Eso me parece una falta digamos, de compromiso. Esa sensación de compromiso es una sensación que está sujeta a la sensación de falta de energía. Otra manifestación es el malestar físico. Ahora sí que notamos, y que tiene que ver con lo psicológico, por supuesto, manifestaciones psicosomáticas, dificultades para dormir, el insomnio, la fatiga, puede gestar un trastorno del sueño que hace parte del comportamiento, dolores de cabeza, los denominados problemas digestivos. Ya los profesionales en las ciencias de la salud están haciendo un digamos, cuadro comparativo entre esas manifestaciones psicosomáticas y esas manifestaciones propiamente, digamos, caracterizadas por la salud personal. Algunas son manifestaciones psicosomáticas por este episodio que estamos vivenciando. La irritabilidad y el aislamiento es otra. Las consecuencias regularmente se ven proyectadas en las relaciones interpersonales sociales. Si bien estamos aislados, de ese aislamiento podemos sacar algo productivo. Es lo que nos dicen en muchos entornos para el entrenamiento mismo. Ahora, la gran inquietud frente a los primeros auxilios psicológicos, relacionándolos con estas manifestaciones de lo psicológico en tiempos de crisis, el desbordamiento. Cuando un ser humano está desbordado, veamos algunos indicadores. Primero, cuando se manifiesta una expresión como quiero tirar la toalla. Miren cómo ese quiero tirar la toalla puede estar sujeto a diferentes estados depresivos. El quiero tirar la toalla también está sujeto a esa angustia y ansiedad por no ver ningún tipo de salida. Ese tirar la toalla tiene que ver con ese sentimiento de estar vacío internamente. Insistimos, de una u otra manera, estas manifestaciones son muy comunes, pero a veces o las dejamos de un lado, el sistema, inclusive, ¿por qué no decirlo? Hay algunos que lo argumentan, los sistemas sociales, culturales, educativos, nos indican, bueno, de que una persona que tiene una ansiedad es algo sencillo y eso se va a pasar y punto. No hay ansiedades buenas y malas. Es normal que ocurra, pero cuando se acentúa,
cuando se da un salto en el que se pierde el control, ya la situación cambia de color, cambia de tonalidad. Otro elemento, otro indicador del desbordamiento, que en este caso lo vamos a tomar como desde un desbordamiento de tipo emocional, puede ser ese otros deciden por mí. Un adulto mayor hace poco se comunicaba conmigo y me decía, yo no entiendo para qué estoy viviendo aquí aislado si absolutamente todas las personas deciden por mí. Mis hijos están decidiendo mi presente y todo mi futuro también a la segunda potencia. Es decir, prácticamente yo estoy viviendo la vida que mis hijos están viviendo porque quieren que yo viva, porque me estoy visualizando, estoy pensando que ya soy un inútil. Era un compañero pensionado, hace más de una década que trabajó conmigo en una institución privada como tal. Escuchar a este adulto mayor y no prestarle atención a este tipo de indicadores, a esta primera alarma, a esta primera manifestación de lo psicológico en tiempos de crisis, debe ser un llamado de atención para nosotros quienes probablemente, quienes hagan estas capacitaciones y estos estudios, hago un paréntesis, van a tener la capacidad, los elementos para gestionar en un primer momento una primera intervención, ¿vale? Digamos, intervención en términos de las posibilidades del proveedor de primeros auxilios psicológicos. Para eso hay todo un protocolo, como se pueden dar cuenta. Hay todos unos temas específicos que se deben estudiar. También otro indicador es la resignación. Estoy resignado a lo que pase, pase, a lo que ocurra, ocurra. Todos esos términos, todos esos conceptos, todas esas expresiones son expresiones de dolor, de crisis, de angustia, desde ese componente psicológico que transversaliza la vida cotidiana. Ahora, no nos quedemos allí. Miremoslo desde los ejemplos, de lo psicológico en tiempos de crisis. ¿Qué es eso del desbordamiento emocional? ¿Qué es eso del desbordamiento emocional? El desbordamiento emocional, si bien no es malo, insisto, no es bueno. No se trata de gestionar estos conceptos desde una perspectiva moralista, sí desde una perspectiva psicológica y comportamental. Una persona se desborda cuando sus emociones no las puede controlar y ese proceso, ojo, de autorregulación emocional no lo desarrolla o lo que emprende no es eficaz o a favor en relación a esa conducta que se está manifestando. Me explico. Salirse de caos es un comportamiento natural. Ahora, cuando se inflige daño, se cubre, se avanza, se va más allá, se cruza esa frontera. ¿Es adecuado o no es adecuado desbordarnos? No se trata de decir si es bueno o si es malo. Veámoslo mejor, coloquemos un común denominador, me gusta mucho más el término, ¿es adecuado o es inadecuado desbordarse? ¿Qué es desbordarse? Desbordarse es salirse de los bordes, desbordarse es sobrepasarse, desbordarse es expresarse, expresar emociones sin infligir un daño catastrófico. Pero por supuesto que los niños deben expresar su frustración, pero por supuesto que los adolescentes deben expresar su desacuerdo, pero por supuesto que el adulto después de un divorcio o en el escenario del duelo por una situación de ruptura de pareja que está vivenciando, debe expresar el dolor, por supuesto. Ahora, cuando ese dolor se expresa de manera inadecuada, ya, insisto, esa frontera que se ha sobrepasado, al generar dolor, ya se convierte en patológico. Insisto, podemos desbordarnos, no lo miremos desde los términos moralistas, sí desde los conceptos psicológicos. ¿Es necesario expresarnos? Claro que sí. Cuando una persona se desborda con otros de manera inadecuada, cuando hay gritos. Yo por ahí escuchaba una vez un terapeuta de pareja que nos decía, cuando yo veo
cuando yo estoy frente a una pareja, hago psicoterapia de pareja, sistémica y de familia, qué sé yo, y quiero preguntarme con cuál de los dos iniciar, yo inicio con el que más está gritando o con la que más está gritando, con la que más está insultando, con la que más está humillando. ¿Por qué? Porque es ella la que con sus gritos, con sus insultos, con sus humillaciones, está expresando que necesita ayuda. Cuando hay maltrato físico, podemos desbordarnos emocional. Es un desborde emocional inadecuado para con los otros. Cuando se inflige daño emocional a otras personas, a partir de un rumor, a partir de un chisme. Ahora, en esta situación de aislamiento, por ahí me decían, es que ya muchas situaciones salen a flote a nivel familiar, porque estamos un poco más cerca, por supuesto. Hay que manifestar cuáles son nuestros descontentos, si hay que pedir perdón, si hay que pedir disculpas, si hay que confesar lo innombrable, lo que nos avergüenza. Pero esa manera de expresar lo innombrable, lo que nos avergüenza, a manera de confesión, no necesariamente la debemos fundamentar tirando piedras o como tal, no de ninguna manera. En fin, hay muchas maneras de desbordarse con acciones, con palabras, con gestos que impiden una adecuada y sana relación con los demás. ¿Qué puede ser más fácil? ¿Desbordarse o contenerse? El término que estoy utilizando y el enfoque que le estoy dando a este encuentro es desde el desbordamiento emocional, pero también cómo contenernos emocionalmente. Quizás desde los sucesos, que quizás depende de los sucesos, es la respuesta que le da una de las autoras que he leído, Rika Saray, y del cómo sea la expresión de esas emociones. Hay un libro que se llama, se lo recomiendo, Las emociones que curan, es un texto de fácil acceso. Ahí van a encontrar una experiencia muy bonita. En una de sus páginas se indica que esta terapeuta tenía unos ciertos clientes. Como tal, un cliente le dijo, es que definitivamente yo no tengo la manera, no he sido capaz, no tengo el entrenamiento que dicen los profesionales que se debe tener, no soy capaz, algo eso llaman bloqueos mentales, psicológicos, a otros los denominan mecanismos de resistencia o de defensa, el no soy capaz. Para controlar mis emociones, ¿qué hago? Entonces ella le recomendó tomar algunos platos, de esos platos en la vajilla que tienen algunas en sus hogares por allá que no utilizan porque de repente pues, están todos espicaditos en la punta, un vaso y demás porque pues lo fueron a lavar y se golpeó con otro plato, entonces se espicó, como se dice coloquialmente. Ella le recomendó guardar todos esos platos y cuando la persona quería expresar inadecuadamente un sentimiento de angustia, de dolor, de rechazo, tomar esos platos, bajar a su garaje, qué sé yo, los tomara y los tirara frente a la pared. Después de ese primer desborde emocional, se fuera a la habitación y sí dialogara con la persona. Todo ello para decirle, depende de los sucesos y de cómo sea la expresión de esas emociones. Para mí, como formando en el mundo, del escenario religioso, clerical, he detectado que el arte es un vehículo por el cual puedo conocer a Dios y lo puedo conocer a partir de la belleza. En un tratado de estética que he estado leyendo, se me indicaba que las emociones se expresan con diferentes formas estéticas. Qué sé yo, la pintura, qué sé yo, cualquier tipo de arte, de expresión artística. ¿Por qué? Porque a través de ella yo puedo inclusive visualizar una expresión emocional que el artista ha dejado ahí. Así sucede con nuestras emociones, insisto. Ahora, por ejemplo, nuestros hermanos protestantes van a las iglesias, ven las imágenes y ellos ven idolatría. En donde ellos visualizan idolatría, yo veo la belleza, la manifestación de Dios en su expresión máxima, puesta en las manos de esos artistas. Así ocurre con nuestras emociones, con la forma como las expresamos. Existen múltiples vehículos. Ahora en estos momentos de crisis ya les voy a dar como algunas
pauta, si la pueden denominar de esa manera. Hay muchas formas en las cuales yo puedo aprovechar para manejar, para contener o para desbordar positivamente todas esas expresiones emocionales a otro ser humano que tengo a mi lado, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a mi pareja, a mi colaborador en una empresa, bueno, en fin. Entonces, ¿puede ser más fácil desbordarse o contenerse? Yo creería que ambas hacen parte de la dinámica comportamental. Pero cuando alguien se desborda consigo mismo, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Alguien sí se puede desbordar consigo mismo, por supuesto. Hacemos ceguera psicológica, la llevamos a cabo, cuando paliamos lo que se siente de forma dañina o de forma adictiva. Parece que el tema de la comunicación como habilidad interpersonal hoy día se está rescatando en esas parejas que no se hablaban anteriormente en términos de la distancia. Sin embargo, también por otra parte, las tecnologías también en cierta medida han reducido ese encuentro y esa comunicación en términos de calidad y de gestión. Puede haber varias formas como una persona se desborda consigo misma. Por ejemplo, no prestarse atención. Es decir, la dejadez es una manera de desbordarse negativamente consigo mismo. Disfrazar lo que es, disfrazar, maquillar, ocultar, obliterar, como coger un borrador y quitar el tachón. Creer que todo está bien. Sería insensato pensar en las condiciones económicas sociales del país son las mejores. No se trata de llegar a un extremo del optimismo, sería hipocresía. Hay personas que viven al límite, entonces, porque hasta hoy voy a vivir en realidad. Y hay personas que se colocan el tiempo, voy a vivir hasta tal fecha. Eso es una costumbre, un hábito o un comportamiento un tanto sospechoso. Ponerse en constante riesgo. Miren, en estos momentos los temas de la pandemia nos los han exigido. El tema del uso del tapaboca, del lavado de manos, parece que fuera una bobada, pero en realidad es algo totalmente importante. Los científicos dan esas directrices soportadas en sus investigaciones, no es gratuito. Hacerse el sordo ante lo que dicen las emociones. Las emociones eclosionan, las emociones se expresan. Qué bonita es la confesión por ello. A veces pienso como psicólogo que lo que me están enseñando acerca de la confesión en el seminario, yo lo visualizo en la psicología como ese escenario donde puedes hacer una catarsis completamente auténtica. Porque es un encuentro contigo mismo en el que te miras frente a un espejo, en el que no, de otra manera, te miras frente a un espejo y quien hace la retroalimentación es Jesús, es Cristo mismo. Es Él el que perdona, ya eso lo sabemos como tal. Qué bonito no hacernos los del oído sordo con nuestras propias emociones y cómo se expresan. Hay otro texto que me encanta, te los quiero recomendar, de James Soler y de María Merced, se denomina La ecología emocional, el arte de transformar positivamente las emociones. Insisto, las emociones no son ni malas ni buenas. Hay una forma de expresarlas, hay una forma de desbordarlas. Inclusive el desborde emocional puede ser cualitativamente positivo y cualitativamente negativo. Es más, insisto, la contención no es la única herramienta que se plantea en este marco de referencia psicológico. En este texto se afirma que se debe aprender a gestionar el riesgo, tomando como espejo la naturaleza y el medio ambiente, ¿sí? Pues puede ser una manera en la cual haya energías renovables como la alegría, la ilusión, la automotivación y energías reciclables, la ira, la envidia, el miedo, teniendo en cuenta, ojo, que cada uno de nosotros no somos una caneca de basura en la cual le debemos permitir necesariamente que el otro deposite la ira, la envidia y el miedo. Dice Víctor Frankl en El hombre en busca de sentido. No somos una caneca de basura para permitir que el otro deposite lo tóxico en ti.
él o ella es la responsable. Ahora, tú también eres responsable en ese proceso de transformación, por supuesto, siendo compasivo. Algunos lo denominan como el gran maestro, siendo misericordioso. ¿Y cómo se es misericordioso? ¿Cómo se es compasivo? Yo lo he aprendido como prestador de primeros auxilios psicológicos. Cuando tengo todas las herramientas claras para apuntar, aportar y definir en una situación en crisis determinada. ¿Cómo cuál? Como la actuación frente a una situación de intento suicida, como tal. Una situación como divorcio, como duelo por la pérdida. Una situación como duelo por la pérdida de un niño. Una situación como manejo de una situación en crisis por pérdida en el hospital. Como proveedor de primeros auxilios psicológicos, yo me he dado cuenta, por supuesto, de que debo tener una profilaxis personal para poder abordar este tipo de temas con responsabilidad, con respeto, con conocimiento. Insisto, este es un tema de desarrollo humano. Por eso debe ser un tema que nos interesa a todos, que nos permita avanzar. Nosotros no sabemos en qué momento la crisis va a tocar la puerta de nuestra casa, de nuestro hogar, en nuestra familia. Los temas de la ansiedad, los temas de la depresión, los temas del suicidio, son temas de sufrimiento y dolor cuando son incontrolables, cuando se agudizan. Ustedes no se alcanzan a imaginar cómo es manejar una noticia tan dolorosa como la pérdida a una madre sobre su bebé en el hospital. Hay protocolos a seguir, bueno, el término se ha utilizado exageradamente. Ya nosotros en el escenario de los primeros auxilios psicológicos con antelación lo habíamos previsto. Cómo mitigar ese dolor, ese sufrimiento presente en la persona en ese instante. Cómo de una u otra manera se puede participar asertivamente. ¿Cuáles son las herramientas que se llevan a cabo? De una u otra forma, este depuramiento y el tema que estamos tomando, el depuramiento consigo mismo, nos permite mirar algunos elementos de los primeros auxilios psicológicos. Ahora, finalmente, ya me he tomado el tiempo. Las crisis, insisto, y con ello voy terminando, no debemos convertirlas solo no debemos sujetarlas a lo negativo. También debemos mirar, como dicen los emprendedores, las crisis en términos psicológicos como una oportunidad. Por ejemplo, una oportunidad de la gestión del autoconocimiento. Algunos dicen, ay, es que estar solo es muy maluco. Pues ¿cómo te parece que el ser humano no solamente se constituye con el otro, sino también que se constituye en su soledad? A través de la soledad, del manejo que le puedo dar a la soledad, puedo descubrir muchas herramientas, muchos talentos que tengo conmigo, que tengo presentes en mi vida. La gestión del autocuidado psicológico es una oportunidad en medio de la crisis. Trabajar, trabajar y trabajar, por ahí lo dijo un estimado político X, y eso se quedó en la memoria colectiva de muchas personas. Resulta que no todo es trabajar, trabajar y trabajar. También el autocuidado psicológico implica en hacer pautas, manejo del descanso, manejo de la recreación, la gestión de la dimensión espiritual, tan importante en estos momentos y que ahora estamos en cierta medida volviendo, regresando a ello. El autocuidado psicológico. ¿Y cuál es el autocuidado psicológico? Todos esos comportamientos psicológicos básicos. La atención. ¿Cómo cuidar mi atención, mi sensopercepción, mi memoria? Algunos se quejan y dicen, estoy perdiendo la memoria. Pues bueno, te llegó el momento en esta crisis en el que estás aislado de hacer ejercicios memorísticos que te ayuden nuevamente a tener y a concebir esa agilidad a nivel cognitiva. Autocuidado psicológico, la atención, la percepción, el aprendizaje, la memoria, la lectura. Bueno,
En fin, autocuidado psicológico no solamente en términos internos, metacognitivos de reflexión, sino también en esos comportamientos manifiestos. Y, por supuesto, otra oportunidad que tenemos en estos momentos de crisis que estamos viviendo, equilibrar las tensiones y la relajación. La tensión y la relajación, colocarla en un justo medio, por así denominarlo. ¿Es necesario estar tensionado? Por supuesto, en algunos momentos el estar tensionado y tener un poco de angustia frente a la realización de una tarea nos pone en un estado de alerta, en un estado de atención. Es decir, por supuesto, esto no lo puedo dejar pasar de hoy porque no puedo dejarlo pasar de hoy. Entonces estoy tensionado por ello, voy a cumplir con esa tarea. ¿Sí? Y por supuesto, acompañar esos episodios de tensión que son naturales frente a lo comportamental. Insisto, no hay que verlo como solo lo negativo, solo la cara negativa, no. Por supuesto hay que ver la cara positiva de todas nuestras emociones. Asociarlo con la relajación. Y hay tantos mecanismos de relajación. No sé, por ahí escuché a una estudiante psicóloga que me decía, estoy trabajando una técnica de relajación que me ha servido para tanto. Sí, ¿cuál es esa técnica de relajación? Se denomina stretching, es decir, la facultad que tiene el cuerpo para tener un cierto estiramiento. Un ejemplo, en el gimnasio cuando levantas pesas, el músculo se tensiona y se endurece. Mientras que en el estiramiento, como las chicas que bailan ballet, que ese tipo de danzas, hace parte de una forma física en la cual el cuerpo, ustedes pueden expresar un mecanismo de relajación que puede ser adecuado. Relajación, miren, escuchar la música que te agrada, escuchar la música de la naturaleza, de los sonidos del medio ambiente, al natural, si vives en un entorno donde se te permite escuchar el sonido de las aves, del canto de los pájaros en las horas de la mañana, que a veces pasa por desapercibido. Hoy día, en momentos de crisis, es necesario. Ahora, los primeros auxilios psicológicos en estos términos, en este contexto que vivenciamos, nos da unas indicaciones. Y quiero que tengan en cuenta, con ello finalizo, el concepto del extremo. Algunos teóricos, para los que son padres, ahí les doy el dato, teóricos de la psicoeducación, en el caso del paidoanálisis, que es un enfoque psicoanalítico, han indicado que el exceso de amor en la infancia temprana es dañino para los niños. El exceso de amor. El exceso de amor. Y uno dirá, pero pues es que el amor, ¿será que el amor sí es dañino? Exceso. Por supuesto, estos teóricos plantean que algunos niños, y ya está soportado estos conceptos en investigaciones, que los niños ratifican la pauta de apego por los excesos promulgados tanto por los padres y las madres. O sea, no es una condición adecuada. Es decir, el extremo en sí mismo nos puede causar psicológicamente ciertas anomalías. Ahora, en estos momentos de crisis, frente al tema del desbordamiento emocional, frente al tema del manejo emocional, no a la extrema censura de nuestros sentimientos. Dicen los estudiosos de los primeros auxilios psicológicos. En el curso ustedes van a ver quiénes son esos teóricos, desde qué época comenzaron a plantear estos conceptos, cuáles se ratifican a la fecha. Científicamente, los primeros auxilios psicológicos tienen un soporte. No a la extrema dosificación, es decir, como por poquitos, extremadamente. Dosificación de emociones y de sensaciones. Hay momentos en que hay que expresar ese sentimiento que nos avergüenza. Recuerden lo que les planteaba en el confesionario. Allá se menciona lo innombrable, lo que no se menciona comúnmente a los demás ni a mis mejores amigos. Allá se menciona algo que me acongoja en el corazón. No a la extrema dosificación, no a los extremos como tal de, como por goticas expresar mis sentimientos. Es necesario contenerlos
es necesario contenerlos por una parte, pero también en medio del desbordamiento expresarlos de una manera adecuada. Recuerden el tema del vehículo con el que se manejan las emociones. Y por supuesto la extrema pasividad. Cuando estoy repitiendo prácticamente estos tres elementos son los contenidos de las manifestaciones en crisis, en estos momentos de crisis a nivel psicológico que les planteé en la parte superior. Cuando la persona dice, bueno, definitivamente que hagan conmigo lo que quieran, no es un adecuado indicador. Pasividad como sujeto pasivo. Cuando vamos al médico, el doctor nos dice, bueno, usted para que se le quite esto, tómese esto. Nosotros ni leemos cómo se llama esa pasta, lo único que conocemos, la más cercana es el acetaminofén, pero bueno, hay unas que tienen un nombre científico muy complejo, muy complicado, dexorremal, no sé qué. Resulta que esa persona se toma esa cateína, por así decirlo, y de repente cumple con la dosificación, ¿no? Y cumple con la censura, con estar en silencio, y cumple con la pasividad. Se toma ese medicamento tal cual como se lo indicaron y punto. Él se comportó como sujeto pasivo. Es decir, él no tiene ni idea de lo que se está tomando, pero se lo tomó. De hecho, ni le importa, porque al fin y al cabo eso le sirvió. Esa es una persona pasiva, eso es un paciente. En la psicología, frente al tema de las emociones, frente a los temas de la crisis, de la situación en crisis como tal, el sujeto debe convertirse o debe dejar de ser un sujeto pasivo para convertirse en un sujeto activo. Es decir, que en medio de ese abanico de posibilidades la persona gestione su autoconocimiento, su autocuidado, ese equilibrio que le corresponde. Bueno, en términos generales, esta fue la presentación que les traje. De una u otra manera, para tener una oportunidad relacionando estos conceptos que, insisto, en términos muy generales los vamos a encontrar en el curso de primeros auxilios psicológicos. Allí se encuentran los diferentes temas. Uno de los temas que más me interesa a mí como tal y que le hago mucho énfasis es en la descripción de los diferentes tipos de situación en crisis a nivel psicológico, la depresión, ataques de pánico, ataques de ansiedad, en términos cómo se interviene frente a una intención suicida, frente al duelo, frente a la manifestación de un desastre. Bueno, los primeros auxilios psicológicos tienen todos estos componentes que de una u otra manera se transversalizan. En el capítulo, por ejemplo, de profilaxis de los proveedores de primeros auxilios, psicoprofilaxis de los proveedores de primeros auxilios psicológicos, profundizamos un poco las teorías psicológicas del comportamiento. Hay un material muy extenso, es un material del cual le pueden sacar mucho provecho. El curso tiene como objetivo entregarte herramientas y conceptualizaciones y experiencias que te permitan hacer un primer entrenamiento. No se pueden proveer primeros auxilios psicológicos si no tengo una capacitación previa, un entrenamiento previo, un marco de referencia conceptual soportado, insisto, científicamente, porque de lo contrario, por querer hacer bonito, como se dice coloquialmente, terminamos haciendo muy feo a la hora de prestar primeros auxilios psicológicos. Hay unas normas, unas pautas que se deben llevar a cabo, hay unas consideraciones esenciales. Yo utilizo, ya para finalizar, en el curso de primeros auxilios psicológicos, la metodología de estudio de casos, es decir, quienes, Emel y compañía, quienes han estado conmigo en ese primer momento, se dieron cuenta que los estudios de casos nos dan apertura de cómo ir avanzando poco a poco y paso a paso en cómo intervenir de una primera, si se puede denominar así como tal, intervención. Algunos psicólogos difieren un poco de estas conceptualizaciones, yo les doy claridad, depende del enfoque. Considero que todos en algún momento de nuestras vidas, todos, absolutamente todos, debemos ser compasivos frente al dolor de la persona que encontramos al frente y debemos tener por lo menos las herramientas básicas, mínimas, para atrevernos a realizar una
inicial psicoorientación como tal. Tú no necesitas ser una persona graduada en 5 años en una facultad de psicología para simplemente hacer un ejercicio básico que sí le da pauta, un ejercicio de configuración que da una primera pauta, un primer soporte para que un profesional, sí, de psicología, de las ciencias de la salud, psiquiatría, intervenga ya de manera directa. Solo que en algunos escenarios posibles no se encuentran fácilmente proveedores de primeros auxilios psicológicos, ¿no? En nuestras grandes ciudades, por supuesto, pero en algunos entornos en los que vemos el maltrato y la violencia a la mujer, por ejemplo, muchas no saben cómo llevar a cabo un proceso de acompañamiento, y tú como futura proveedora de primeros auxilios psicológicos, si tienes todo el contenido, digamos la experiencia para poder dar un primer paso frente a ese tipo de temas que hoy, por ejemplo, nos duelen mucho en nuestro país. Les agradezco muchísimo por haberme permitido socializar con ustedes este tema, que obviamente es un tema planteado de manera muy concreta. Bueno, me gustaría, ya como para finalizar, darle la palabra a alguna de ustedes, si se puede levantar la mano, por supuesto, con el micrófono. Me gustaría escuchar a Emel, me gustaría escuchar a algunas de las personas que están aquí presentes. Sí, profesor, buenas tardes. Profesor Ramón, buenas tardes. Por esa inducción. Algo que me llama la atención en estos momentos de crisis es los estados depresivos que puede tener una persona. La angustia y la ansiedad, que son factores fundamentales, lo que se está viviendo aquí, creo que en la gran sociedad, es uno de los principales puntos que se ve en el hogar. La ansiedad, la angustia, el estrés, porque mucha gente me ha consultado eso, ¿no? Entonces hay que saberlo manejar. Y lo que uno ha aprendido acá y lo que seguirá aprendiendo, pues es fundamental para decidir o apoyar a esa persona en esos casos de crisis. Por supuesto, Emel, claro, tú has tenido ya una formación previa, seguramente se hacen familiares, ¿no? Se te hacen familiares algunos conceptos que aquí he mencionado. El autocuidado en la familia. Yo creo que esa acción de formación virtual que las personas que deseen participar van a tener, van a ampliar un poco esos horizontes, no solamente conceptuales, sino personales a nivel psicológico, porque son muchos los elementos que aquí ustedes se les va a entregar, se les va a facilitar. Los diferentes recursos con los cuales se mitigan y hay estrategias de afrontamiento en primeros auxilios psicológicos a nivel personal. Insisto que todos estos elementos, bueno, la psicología es para todos, la psicología no solamente es para los académicos o para los investigadores, la psicología también es un estilo de vida. Recordemos que el gran objetivo de la filosofía, que en algunas consideraciones epistemológicas digamos, el soporte de la psicología en un primer momento, así como la filosofía era un estilo de vida para los griegos, para los socráticos, para Occidente, también la psicología en la actualidad se ha podido convertir en un estilo de vida. ¿Y por qué no definirlo de esa manera? ¿Vale? Entonces, Emel, muchísimas gracias por tu participación. Mónica, estás levantando la mano. Activa tu micrófono. ¿Cuáles son tus consideraciones al respecto? Gracias, no podía activarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Quiero saber, por ejemplo, en este tiempo de crisis, mi hijo se la pasa jugando videojuegos, o sea, digamos que está más tiempo en el computador como por todo esto que se da. ¿Cómo hace uno como para identificar si es por algo psicológico o simplemente es cuestión del momento que estamos viviendo? Bueno, mira, una excelente pregunta. Ahora, miremoslo desde el sentido de los extremos, ¿sí?
Recordemos que la conducta infantil está asociada al juego. El juego es el gran entorno de la socialización en la infancia temprana. Ahora, no se trata de que los niños solo permanezcan estudiando en el computador. También es necesario que de una u otra manera vinculen el juego en medio de esa herramienta que les facilita la interacción con los demás. Hoy día hay juegos en línea y demás. Ahora, ojo, el detalle está en el exceso. El detalle, lo digo así como coloquialmente, el detalle. El detalle, entre tanto, si tu hijo no es un apasionado por el juego, pero ahora definitivamente no duerme pensando en el videojuego y cómo terminarlo, ya eso es un tema para revisar. Recuerda que hay adicciones que pueden convertirse o se pueden manifestar de manera invisible, por así decirlo. Es decir, que no son tan manifiestas. Ahora, ¿cómo lo detectas? Te voy a decir algo que se me viene pues a la mente de manera sencilla. Cuando hay equilibrio, cuando no hay un exceso. Por ejemplo, frente al tema de los tiempos con los cuales él está vinculado en su cotidianidad. El juego también puede estar enlazado a las artes, al pintar, al leer, no necesariamente leer en los casos académicos. También pueden ser las lecturas que le sean de gusto o de su interés. Actividades relajantes que puedes asociar. Así se mitiga poco a poco quizás esa atención centrada y focalizada de este joven, de este niño, porque es evidente, en un contexto cerrado de aislamiento, con lo que primero me vinculo, con lo que se me facilita, pues ahí quiero estar sentado todo el bendito día, ¿no? Pero yo creo que los padres, es tu tarea como padre, más allá de detectar, ojo, y con esto te doy claridad frente a un concepto que vemos en primeros auxilios psicológicos, y es que es muy peligroso a la hora de diagnosticar, plantear ciertas categorías y denominaciones. Por ejemplo, las denominaciones enfocadas a los trastornos. Eso es un tema muy delicado. Mónica. Es un tema muy delicado. Decir el niño es obsesivo compulsivo puede ser una sombra que lo acompañe a lo largo de su vida cotidiana. Quizás hay niños que simplemente tienen una que otra dificultad en el proceso del aprendizaje, se supera y listo. Hay otros que al ser diagnosticados, e inclusive mal diagnosticados, sumémosle más todavía, se lo creen, terminan creyéndoselo y terminan creyendo a lo largo de su vida que son simplemente esquizofrénicos. Y bueno, es algo muy delicado. Todos tenemos un poquito de esquizofrénicos, de esquizoides, de bipolares, de ciclotímicos, es decir, de bipolares, de estados de ánimo que manejamos. Es natural, hace parte de nuestra naturaleza psíquica. Lo que no es adecuado, insisto, es cruzar esas fronteras. Así que 2 detalles que te planteo, compensa lo uno con lo otro, así detectas cuáles son esos manejos que le está dando, compensa el juego con otro tipo de dinámicas que no sean necesariamente las del equipo de cómputo, así te estoy entendiendo. Y segundo, Mónica, ten mucho cuidado de los diagnósticos en los niños, a veces les hacemos mucho daño sin querer, decimos, es que tú eres un bipolar, y el niño se lo termina creyendo y no sabe ni siquiera qué es eso, y crece con ello, y por allá en la adultez sigue eclosionando algunas manifestaciones que en realidad nada que ver con ese tipo de temas, ¿vale? Muchísimas gracias por tu participación, Mónica. Flor. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Flor, bienvenida. Bien, gracias. Mira, yo tengo una pregunta y quisiera que nos visualizáramos un poquitico en preescolar, ¿sí? Okay, hablemos de pronto de un contexto de preescolar, hablemos de niños de 3 a 4 años. ¿Cuál sería el tiempo prudente y clínicamente que es aconsejable para que un niño esté conectado? Y las pausas activas que deben de tener en sus clases, ¿cuál sería la más aconsejable? Porque pues es un poquito complicado, hablando de los niños de 3 años, supongamos, en una clase, no es fácil,
porque prácticamente pues vamos a estar con los papás que son los que nos están colaborando el 100% para tener la atención. Entonces, clínicamente, científicamente, ¿cuál sería el tiempo recomendable para que el niño esté atento en una clase de estas? Mira, el tema más allá del tiempo es la saturación la saturación que se le da a los niños en el campo educacional. Me explico. Bueno, los niños, mira lo que va a decir, parece una definición muy, muy comprensible. Los niños son niños. ¿Por qué queremos hacerlos pasar y medir desde los parámetros de la adultez o de la juventud o de la adolescencia? A veces no le permitimos a los niños ser niños. Y esa es una gran dificultad que tenemos en nuestros procesos educacionales. Ahora, no se trata de acomodar todo. Es que yo al niño le quiero acomodar este tiempo, más este tiempo, más este tiempo, como parametrizar la cotidianidad. A veces eso suele ser un tanto injusto. Hay niños que se pueden durar toda una mañana haciendo un dibujo. Y van, se paran, se levantan, manejan sus pautas de conducta frente al tema del control, por ejemplo, de esfínteres, de la atención, salen, respiran, regresan y realizan su tarea. A nivel educativo, si está centrado el proceso en el aprendizaje, ten en cuenta que más que categorías de tiempo, es una categoría de desarrollo del proceso que está llevando a cabo. Algunos se demoran un poquito más que otros y eso es pertinente. No todos podemos aprender al mismo ritmo. Por allá, una madre de familia una vez me preguntó, pero es que yo tengo un hijo que es muy inteligente y el otro no es como inteligente, porque el uno hace las cosas primero y se va a jugar, y el otro se demora toda una tarde. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño es menos aventajado que el otro. Yo diría, bueno, es una cuestión de manejo que se le debe dar internamente como mamá, que debe ser respetuosa también frente al proceso de aprendizaje que está vivenciando el niño como tal. Y por supuesto que bajo el cuidado estricto que tú le debes dar, sobre todo a un niño de 3 o 4 años en el entorno de jardín de infancia. Yo creería que no se trata de que lo sobreexijan en la condición del aprendizaje. No se trata de ello. ¿Quién aprende, sobre todo un niño, en ese tipo de condiciones, digamos, de tensión? Eso puede generar ciertas angustias en el niño que se manifiestan a nivel comportamental, algunas veces de forma poco visible. Temas con el relacionamiento del sueño, con la pérdida del apetito, precisamente por esa marca, por esa pauta. Eso no quiere decir que no deba haber una carta de navegación. Te aclaro como tal, Flor. Debe haber, por supuesto, una planeación. No puedes andar, el niño no puede andar como un barquito suelto en el proceso de aprendizaje. Claro que lo debes acompañar. Entonces, el tema de los tiempos, que es un tiempo en el que, de acuerdo al relacionamiento, a la comprensión que tienes del niño, de su proceso, en el marco de su proceso de desarrollo, cuáles son los tiempos con los cuales él debe intervenir. Hay ciertas escalas que la psicología dictamina. Yo soy muy cauteloso de manejar ese tipo de escalas porque es como meter a todos los niños en el mismo saco, en el mismo costal y decir todos van a aprender en este mismo ritmo, en este mismo... No. En el curso de primeros auxilios psicológicos, de hecho, yo les facilito a ustedes una encuesta. Mel me la puede recordar, se denomina encuesta de Kolb, donde aparecen los diferentes estilos cognitivos o los estilos con los cuales yo proceso la información. Hay algunos que somos acomodadores, asimiladores, convergentes y demás. Es un ejercicio práctico. Ten presente, por consiguiente, si eres una respuesta desde el marco psicológico, puedes consultar algunas escalas del proceso de desarrollo de aprendizaje. En estos momentos de tensión no se trata de sumarle más, digamos, más exigencia. Quizás es algo inadecuado que estamos viendo. No, totalmente de acuerdo. O sea. Listo, Flor. Muchísimas gracias por tu participación. Y finalmente,
Y finalmente, ¿alguien más quiere participar como para cerrar el encuentro? En el chat, Juliana nos participa de la siguiente manera. Bueno, Juliana y Gloria. Comenzaré con Juliana. Si hay un nuevo orden mundial y si hay una ideología de género, ¿cómo afrontar esa realidad o esa cuestión? Mira, a lo largo de la historia de la humanidad siempre nos han rodeado todos estos, voy a denominarlo de esa forma, psicologismos. Yo no creo en psicologismos porque son extremadamente comprensiones que en el fondo son estériles. Te lo voy a decir de esta manera, frente a la ideología de género. Y es un concepto argumentado desde algunos estudiosos de la psicología social comunitaria que están vigentes. Marixa Montero, por ejemplo, esta venezolana, es una gran estudiosa de esas áreas. Y de ella muchos otros investigadores han tomado pautas. Para ser mujer, para expresar tu feminidad, no necesariamente debes ser feminista. Hay mujeres que sin ser feminista, por ejemplo, en el caso de ellas, puede ser en otro tipo de psicologismo, no necesariamente la coherencia de una mujer debe estar determinada si está ubicada en uno de esos campos, en el campo del feminismo, o no necesariamente el amor a las mascotas frente a la obra de la creación debe estar sujeta a que participe de un escenario como lo es los ambientalistas. Yo no me considero ni machista ni feminista, mucho menos tampoco me considero ambientalista y demás. No, he notado que muchas personas dicen es que yo amo a mi mascota. Bueno, primero, ya psicológicamente hay un tema que revisar cuando decimos que amamos a una mascota. Por supuesto que se puede expresar un sentimiento, pero ya el amor como tal, esa abstracción trascendente del ser humano, pues es otra condición. Algunos estudiosos, en el curso les puedo facilitar toda esa literatura, Emel lo sabe que ahí está dispuesta, plantean que hay un desplazamiento que no se cumplió en la infancia temprana, por allá en la edad que estaba mencionando Flor. Ay, se me olvida el término en el que inanimismo lo denominan algunos autores. Los niños lo viven porque le dan condiciones humanas a las muñecas, entonces juegan con las muñecas y le colocan la colita a la muñeca y hablan con la muñeca y toman el café con la muñeca, como cuando vamos a tomar el algo nosotros los adultos. Ellos a la muñeca le dan esa condición anímica, animismo, a pesar de que sea inanimado el objeto. Resulta que, bueno, en algunos no se cumple esa condición, hay un desplazamiento, no hay claridad, hay un desplazamiento en la adultez y no lo radican en las muñecas, sino en las mascotas, dicen algunos estudiosos. Esos son estudiosos que están siendo probados como tal con unas investigaciones. Es decir, que desplazan la vida afectiva ya no a una muñeca no animada, sino un sujeto vital, con vida. En este caso, pues, un sujeto como tal, que es la mascota. Y la mascotica, pues, es mascota, simplemente. La mascota, por supuesto, que tiene sensaciones y un sistema nervioso central y se expresa como tal. De una u otra manera puede haber un vínculo entre especies, entre seres, en ser un ser humano con un animal, como lo es un perrito, por supuesto, que es una compañía y es bellísimo. Pero de ahí a contemplar una condición amorosa, algunas personas prefieren, miren, y esto no es un tema pues probado por la ciencia, sino que lo he visualizado en algunas consultorías, prefieren dejar al adulto mayor tirado a un lado por sostener un vínculo con una mascota. Es decir, que se soportan a la mascota y bañan a la mascota, limpian a la mascota, sacan a la mascota, bañan y hacen todo, pero con el adulto mayor no. Esas son condiciones como raras y sospechosas a nivel psicológico. Bueno, ahora
el orden mundial que dice la ideología de género, todas esas son manifestaciones del siglo. Yo creería que son cuando, insisto, el ser humano vuelve al centro y se saca a Dios, se emancipa a Dios de nuestra condición de seres humanos y hacemos un Dios a nuestra manera. Entonces comenzamos a darle forma a todas estas ideologías, a todas estas tendencias y a justificar nuestro vacío interno como tal. Yo les agradezco enormemente por haber participado. Les dejo la motivación de participar en el curso. Es muy interesante. Son 2 horas que tenemos regularmente en las horas de la noche, acomodándonos un poquito a esta situación que estamos viviendo para conversar y tenemos el tiempo, la participación. Es necesario y lo he exigido siempre, la participación de todas y cada una de ustedes en el curso. Son 2 horas como tal, en el curso son 40 horas, pero tenemos un porcentaje de horas que se trabaja asincrónicamente y sincrónicamente, por supuesto, con videoconferencia que estarán programadas a lo largo de la semana. La primera hora es teórica, la segunda hora siempre es participativa, porque debe haber esta interacción, esta retroalimentación como tal, todas estas inquietudes que se plantean. Les agradezco enormemente a la hermana Luz, por supuesto, por permitirme conversar un ratito con ustedes. Es para mí todo un gusto, de verdad. Ténganme presente en sus oraciones, nunca sobra, en realidad. Antes, al contrario, estamos en ese proceso formativo. Les agradezco y que Dios las bendiga y que Dios los bendiga. Gracias, profesor Ramón. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Fue una charla muy, muy fructífera, muy rica. Creo que nos abrió un panorama, algo bien interesante y un deseo de seguir conociendo y trabajando todos estos elementos psicológicos que afectan de muchas formas a la humanidad y en este momento de pandemia más todavía. Entonces le agradecemos, Ramón, que mi Dios le pague, lo seguimos acompañando con la oración y ya saben todos los que se quieran inscribir, hay cupos todavía porque Dios mediante estamos iniciando el viernes. El viernes ya inicia Ramón con su primera lección, entonces los que quieran estamos disponibles, pueden entrar también a nuestra página, este tiempo Paulinas tiene varios cursos, también tenemos de catequesis y para catequistas, pero niños que se quieran preparar a la primera comunión, también está este curso especial para ellos que va hasta noviembre y otros cursos y diplomados que ustedes pueden encontrar en nuestra plataforma. Entonces, muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias por este compromiso con Paulina Sedumani y seguimos en comunión de oración con todas las personas y con la humanidad. Gracias, Ramón. Buena tarde. Buenas tardes.